decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Te amaré, Señor. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré, Señor. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente por este medio, inicio de semana. Esperemos que te encuentres muy bien, que te hayan servido todas estas pláticas que hemos tenido con anterioridad. Vamos a disponernos a ver un nuevo tema, pero antes te invito a que oremos. Cierra tus ojitos ahí donde estás y acompáñame. Padre mío, gracias te damos en este hermoso momento en el que nos permites estar nuevamente delante de ti, Señor. En tus preciosas manos nos ponemos para que nos guíes. Abre nuestro corazón para
para que podamos entender la palabra que traes para nosotros este día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Hermano, hermana, familia, es un gran gusto para mí, como siempre, estar nuevamente aquí, saludándote para poder hablar de esta hermosa palabra que Dios nos deja, que Dios nos prepara para, para cada uno de nosotros. Hoy vamos a tocar un punto que se llama la clave para tomar decisiones sabias. Yo no sé si a lo largo de tu vida has ido aprendiendo a tomar decisiones por ti solo, ¿verdad? Este, todos lo hemos hecho. Hemos tomado decisiones que nos han llenado de gozo, pero también hemos tomado decisiones que nos han llenado de preocupación y de angustia porque no hemos sido sabios para tomar esas decisiones. Entonces, mira, cuando estamos a punto de tomar decisiones importantes, a veces nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y nos inclinamos por esos momentos, ¿verdad? Sin pensar qué repercusión podría tener el tomar tal o cual decisión. Si vamos a manejar, si ya vimos los pros y si ya vimos los contras también. Entonces, hay decisiones importantes que nos van a cambiar, de hecho, nuestra vida, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tu corazón te dice? ¿Qué es lo que tú piensas en el momento en que vas a tomar una decisión? Yo pongo por, por por alto ahorita de que ya todos conocemos a Dios, de que ya le vamos siguiendo poco a poco, ¿verdad? Y en base a ese conocimiento que ya tenemos de nuestro Padre, pues, pues vamos a pensar un poquito más antes de tomar una decisión. Pero, ¿qué es lo que te trajo a ti? ¿Qué es lo que nos trajo a nosotros aquí delante de nuestro Padre Celestial? El haber tomado una decisión, ¿verdad? Tomamos una decisión muy importante, seguir a nuestro Padre. Pero antes de tomar esa decisión nos llevó tiempo, porque antes de tomar esa decisión vivíamos en ese mundo oscuro del pecado y tuvimos que haber elegido entre seguir allá y estar ahora a los pies de nuestro Padre. Primero que nada, pues tenemos que limpiar nuestro corazón, ¿verdad? Antes de tomar una decisión importante, tenemos limpiar nuestro corazón. Llevar también nuestros deseos hacia una posición neutral. Sí, entonces te centras en algo y dices, bueno, estoy cometiendo tal o cual pecado, me estoy dejando conducir por mis propios deseos, por mis propios afanes, y no me están saliendo las cosas bien. Entonces, analizo mi situación, como te dije, trato de limpiar mi corazón, ¿verdad? Y reconocer en dónde estoy yo mal, que estoy fallando, y tratar de centrarme y de ir quitando esos ruidos que que están perturbando mi mente y mi corazón, ¿verdad? Esos ruidos que no me permiten tomar una decisión correcta. Entonces, todo esto, aparte de
de tantas cosas que nos han hecho daño en la vida, por ejemplo, una mala relación, hábitos en nuestra vida, esos hábitos que nos van llevando poco a poco o que nos van alejando poco a poco de lo moral, eh, tenemos que hacerlos a un lado. Todo esto que estamos mencionando lo tenemos que hacer a un lado porque solamente de esa manera empezamos a limpiar nuestro corazón y empezamos a ver ya con claridad sobre qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Si estás aquí, si me estás escuchando, si me estás, si estás siguiendo a nuestro Padre, hemos, tú y yo, tomado la mejor decisión. La mejor decisión es estar a los pies de Dios. La mejor decisión es seguir a Cristo. Entonces, hay muchas cosas que nos van a pasar por no obedecer. Hay muchas cosas que nos vamos a perder de Dios por no obedecer. Y tantas otras cosas más que podemos ganar bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Yo te invito a que me sigas ahorita en el pasaje clave que tenemos en Jeremías 5, del 14 al 28. Está un poquito extenso. Yo quisiera que pues me escucharas, me vieras, y después, si quieres, ya con calma, puedes ver todo el capítulo completo que habla de los motivos que tuvo Dios para castigar a los pecadores. Habla exactamente del justo juicio de Dios, porque tú y yo conocemos a nuestro Padre, ya lo conocemos, ya poco o mucho, pero ya estamos caminando bajo su cuidado y nos damos cuenta de que Dios es amoroso, pero Dios aplica la justicia. Entonces dice así la palabra de Dios. Por eso, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá. Yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice el Señor, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderéis lo que hablan. Sus flechas son como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerán tu mies y tu pan, el pan que habían de comer tus hijos e hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y tus ciudades fuertes en que tú confías, las volverán en nada con su espada. Está hablando aquí nuestro Padre el castigo, ¿verdad? Sobre Israel. Pero en aquellos días, dice el Señor, no os acabaré del todo. Y cuando pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios hizo todas esas cosas con nosotros? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Estos son los juicios de nuestro Padre y son promesas que se cumplen, que se han estado cumpliendo. Nos habla Dios de ese castigo, ¿verdad? Que le impuso al pueblo de Israel por no obedecer, por tener esos ojos, esos dioses ajenos, aún delante de Él, en su misma tierra. Y hoy en día estamos haciendo lo mismo, hermano. Y dice en el capítulo 18, pero en aquellos, y en el 20, perdón, anunciad esto en la casa de Jacob y que se oiga en Judá. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Aplica para nosotros también, ¿sí? Aplica para nosotros que seguimos inmersos en el pecado, que seguimos siendo idólatras y que tenemos ojos pero no vemos.
y tenemos oídos y no escuchamos. No queremos escuchar ni queremos ver lo que Dios nos dice. Dice que en el 22, no me respetéis a mí, dice el Señor, no os amedrentaréis ante mí, que puse la arena por límite perpetuo del mar, límite que no pasará. Se levantarán tempestades, pero no prevalecerán. Bramarán sus ondas, pero no lo pasarán. Aquí habla sobre el inmenso poder que Dios tiene y que nosotros seguimos necios por no verlo, seguimos ignorando. Dice en el 23, sin embargo, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se rebelaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, reverenciemos al Señor nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos conserva los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades desviaron estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y en el capítulo, en el verso 26 dice, viene el castigo inevitable, porque en mi pueblo hay impíos que acechan como quien pone lazos, ponen trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, engordaron y se pusieron lustrosos sus malos hechos, no tienen límite. Qué palabra, ¿verdad? Que nos habla aquí nuestro Padre Celestial. Es muy, muy enfático, muy, tal vez se escuche muy duro, ¿verdad? Lo que escuchamos, pero en realidad los que somos tan duros de corazón, tan necios, somos nosotros, porque alguna vez te ha pasado que alguien te ha estado hablando y te ha estado hablando y, y te das cuenta que nada de lo que dijo esa persona escuchaste, porque no, aunque tienes oídos, no lo escuchaste. O alguna vez te ha pasado que tú le has hablado a otra persona y le estás hable y también pone oídos sordos. Jeremías dijo a la gente de Israel y de Judá que sus ojos y sus oídos no les servían de nada porque ignoraban a Dios, ¿sí? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Fueron necios porque no consideraron la promesa que Dios les estaba diciendo de que los iba a bendecir por la obediencia que ellos iban a mostrar, ¿verdad? Y no vieron tampoco la advertencia que Dios les estaba haciendo por desobedecer. Entonces, cuando Dios habla por medio de su palabra o de sus mensajes, hermanos, y nosotros no prestamos atención y nos hacemos daño a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos vamos quitando esas bendiciones que tiene Dios para ti, para mí, para nosotros. Nos hacemos daño. El mensaje de Dios nunca nos cambiará, nunca nos cambiará, a menos que lo obedezcamos. Si nosotros lo obedecemos a nuestro Padre, todo mensaje que tenga Él para nosotros va a ser de bendición. Pero si nosotros no lo obedecemos, si nosotros ponemos oídos sordos, entonces ahí viene la perdición para nosotros, porque claro está que nosotros debemos de prestar atención a nuestro Padre, tenerle ese respeto, ese temor, esa reverencia, porque nosotros sabemos claramente que Él, así como hizo el mar y los cielos, nos hizo a nosotros. ¿Eso no es grandioso, hermano? Es lo más grande que nosotros podemos ver, el mayor milagro. Muchas veces pues, decimos, pues queremos ver un milagro para creer en Dios.
¿Qué milagro, qué más milagro quieres que el que Dios te levante cada mañana, que te permita vivir, que te permita respirar, que te permita ver los cielos, que te permita ver todo lo que te ha dado tu familia? Es una gran oportunidad que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Y ver que Dios le quitó los grandes beneficios que tenía Judá e Israel. Se los quitó porque de esa manera Dios tenía que llamar, que captar la atención de ese pueblo sobre él. Si los dejaba que siguieran en sus iniquidades, ellos iban a seguir ahí como si nada, en verdad. Entonces pensaban que lo tenían todo, que no necesitaban de nadie y mucho menos de Dios. Entonces cuando Dios les empezó a quitar, eh, eh, fue cuando ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Que lejos de nuestro Padre, que lejos de Dios, no somos nada, estamos perdidos. Y Dios utiliza siempre, por lo general, este método de que te da y te quita, para que tú pongas en una balanza su grandeza, ¿verdad? Su soberanía, más que nada. Y nosotros debemos de tener esa atención para nuestro Padre. ¿Qué estás esperando, hermano? ¿Qué esperas? ¿Ya lo tienes todo? ¿Ya tienes a Dios en tu corazón, a nuestro Señor Jesucristo? Pues entonces utiliza todo lo que Dios tiene para ti, esos recursos valiosos que pone a tu alcance, ¿verdad? Para que te comprometas cada día más con nuestro Padre. Utiliza esos recursos para seguirlo, porque Dios quiere que tú los sigas y que te comprometas de una manera de vida, de una manera correcta. Los pueblos y las naciones que agradan a Dios, claro está, que los pueblos que agradan a Dios tienen su bendición. Los pueblos que tratan a sus huérfanos con justicia y se ocupan de los pobres, los pueblos que siempre están tratando de ver por su prójimo, tendrán las bendiciones de nuestro Padre. Pero la gente malvada de Israel trataba injustamente a los indefensos y eso disgustaba de gran manera a nuestro Padre Celestial. Es lo que pasa hoy en día. Hoy en día nuestro Padre nos ha dado tantas oportunidades de seguirlo, de tratarlo, de verlo con esos ojos de amor y de obediencia, y nos sigue dando cada día esas oportunidades. Entonces, si nosotros aprendemos a tomar esas decisiones sabias, esas decisiones correctas para nuestra vida, ahí va a estar la mano de Dios siempre. Ahí va a estar. Fíjate que tenemos como referencia aquí nuevamente la historia de Daniel y de esos jóvenes que fueron sometidos por Nabucodonosor. Cuando fue rey Nabucodonosor, Daniel fue parte de esos judíos cautivos, ¿verdad? En Babilonia, junto con otros jóvenes que, pues, en su momento eran unos jóvenes fieles, unos jóvenes muy bien ilustrados, y todo esto que Daniel fue aprendiendo en su niñez captó la atención de este personaje, ¿verdad? Y escogió a estos jóvenes, dentro de ellos Daniel, por la brillantez y lo competentes que ellos eran, ¿verdad? Y se los llevó para babilonizarlos. Los mantuvo cautivos junto con sus compañeros y pues les fue dando la instrucción
sobre la cultura, sobre la literatura, la religión de este pueblo, de Babilonia. Estos jóvenes pues cooperaron en en todos esos aspectos con el rey hasta que surgió un conflicto y pues ellos estaban allá cautivos, ¿verdad? Y no tenían más que acatar las indicaciones del rey y de cierta manera pues los tenía en un lugar de privilegio porque los estaba ilustrando, los estaba capacitando porque los quería volver a su pueblo, ¿verdad? Como si fueran nativos de ahí. Pero hubo muchas cosas que les disgustaron, principalmente cuando el rey les quería dar de sus alimentos, de los alimentos que él iba comiendo y que ellos sabían que con anterioridad esos alimentos habían sido, este, pues, habían sido puestos primeramente a otros dioses, habían sido ofrendados. Entonces ellos decidieron no comerlo. Ahí tomaron eh, una decisión muy importante, ¿verdad? Porque ellos estaban ahí, ellos podían decidir lo que querían, lo que iban a hacer. Entonces, yo te pongo este ejemplo porque vamos a hablar de los principios y las preferencias y vamos a hablar de los principios y las convicciones. Eh, para esto, pues existen dos bases fundamentales para tomar las decisiones para tu vida. La primera eh, es un principio que consiste eh, en llevar una vida o un estilo de conducta moral de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Estas enseñanzas son totalmente basadas en la palabra de Dios. Entonces, eh, este es un principio que tú debes de aprender y que tú lo debes de tener siempre en tu corazón. Muchas veces nosotros conocemos de los principios y nos debilitamos ante cualquier situación. Por eso viene aquí a colación un poquito, una reseña de la historia de Daniel, ¿verdad? Entonces, ese principio es un estilo de conducta, te vuelvo a repetir, basado en las enseñanzas de la Biblia y de Dios, ¿verdad? Y la segunda es preferencia, que se refiere a la opción moral basada en los gustos, en tus gustos o en los míos, en tus antojos, en tus deseos, es decir, lo que mejor te parezca a ti en ese momento para tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de principios y de preferencias. Un principio es una norma, una conducta que nos va a regir sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y la preferencia es algo basado, es una opción moral que yo voy a tener en base a mis gustos y en base a mis antojos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya empezamos a entender qué decisión vamos a tomar, qué decisiones debemos de tomar. Y fíjate que sobre lo que te comentaba de Daniel, cuando, cuando Daniel tomó la decisión de no tomar esos alimentos, eh, Dios lo honró, Dios lo honró. Dios se dio cuenta de que Daniel estaba tomando una de las mejores decisiones y tenía una convicción muy clara, tenía principios ya bien establecidos en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Y Daniel fue haciéndose grande y llegó inclusive a ocupar
uno de los puestos más importantes dentro del gobierno de, de Babilonia, pero como que había cierta predilección por el rey hacia él. Entonces, pues se desató ahí una envidias entre los demás gobernantes, porque había muchos gobernantes, no nada más era Daniel. Y ellos querían ponerle una trampa o querían probarlo en sus principios, ¿verdad? Y ellos le propusieron al rey que hicieran un edicto en donde, pues, demandaran en donde cada hombre que no obedeciera el edicto que ellos iban a poner a favor de ellos, ¿verdad? Porque ellos lo único que querían era que se le rindiera honor y honra a los dioses a los dioses que ellos pusieran, a ningún otro dios y a ningún otro hombre más que a los que ellos pusieran. Entonces, ese edicto lo firmaron, lo aprobaron y dije, bueno, aquí es donde vamos a ver qué es lo que va a pasar con Daniel. En este edicto dice que no se permitía hacer ninguna petición a Dios ni a ninguno de los demás dioses que adoraran ellos. Entonces, ellos querían ver flaquear a Daniel, pero Daniel nunca dejó de orarle a nuestro Dios. Nunca. Daniel, acuérdate que Daniel oraba 3 veces. Desde sus aposentos, desde su ventana, siempre con la mirada fija hacia Jerusalén. Fíjate nada más. Qué principios, qué, qué gran enseñanza. Qué gran enseñanza nos deja Daniel. Qué decisiones tan importantes tomó en esos momentos, ¿verdad? Y esto es un ejemplo que nosotros debemos de tomar para nuestra vida, hermanos. No perdernos de la vista de nuestro Padre, no alejarnos, porque el que tú ya estés aquí, ya quiere decir que ya tomaste la mejor decisión. Ahora nos tenemos que regir por esos principios que ya estamos aprendiendo para no flaquear sobre esas decisiones, por esa decisión tan importante. Ya el pecado ya quedó atrás. Ese hombre que fuimos ya quedó atrás. Ahora nos estamos forjando como hombres y mujeres nuevos y rectos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Fallamos siempre porque somos humanos. Fallamos porque somos débiles, porque somos finitos, ¿verdad? Pero esta es una gran enseñanza que nos deja Daniel. Daniel, a pesar de cuando fue descubierto de que oraba, de que siempre le pidió a Dios su dirección, fue echado al foso de las fieras, de los leones. ¿Te acuerdas de este pasaje? Fue echado ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí estuvo Dios. Esas fieras se convirtieron en, en unos, en unos mansos animales en la presencia de Daniel ahí. Porque ahí estaba Dios con él, porque Dios no lo dejó, porque los principios de él estuvieron siempre ahí presentes, ¿verdad? Entonces fíjate que Dios lo libró de la muerte y fue restaurado, lo fue sacado de ahí. Esto sirvió, él después sirvió con fidelidad, eh, porque él seguía ahí firme, porque ya se había dado cuenta
Dios no lo dejaba y que Dios permanecía siempre a su lado. Entonces, mira, tenemos esos, esos principios conforme a las preferencias, ¿verdad? Conforme a las preferencias. ¿Qué prefirió hacer Daniel? Seguir a los pies de nuestro Padre, mostrarle su fidelidad. ¿Y cuáles han sido tus preferencias y las mías, hermano? Antes hubo muchas preferencias diferentes. Ahora, nuestros principios y preferencias deben ir basados en lo que ya estamos aprendiendo poco a poco de la palabra de nuestro Padre Celestial. Es importante que tú te des cuenta que ya aprendiste y que tienes que seguir. Porque si ya aprendiste y te sales, quiere decir que le estás dando la preferencia a tu carne, no a esos principios basados en la Biblia que ya Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos. Ahora, los principios y las convicciones. Una convicción es un principio al que nos apegamos y nos proponemos seguir, ¿sí? Las preferencias son esos actos que nosotros vamos a elegir, aunque ya tengamos principios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los principios y las convicciones. Las convicciones son eso a lo que nosotros nos proponemos seguir. Por ejemplo, una convicción basada en los principios bíblicos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único Salvador del mundo. Esa es una convicción, hermano. ¿Sí? Es una convicción. Entonces, no te me pierdas del camino, porque aquí por ejemplo, tenemos en Juan 14:6, un versículo muy sonado, muy importante para nosotros. Dice que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Ese es una enseñanza tan grande, una enseñanza que nosotros que ya aprendimos y que forma parte de nuestras convicciones, ¿sí? Entonces, mira, por eso es importante cuando nosotros les vamos enseñando a nuestros pequeños desde que son bebés, y les vamos enseñando ciertas normas en casa, ciertos principios que ellos tienen que ir siguiendo, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, es que yo le enseñé a mi hijo buenos ejemplos, buenas cosas, y no entiendo por qué él se sigue yendo por el camino equivocado. Hermano, él tiene los principios. Él tiene los principios en su corazón. Sin embargo, está siguiendo a sus preferencias, ¿verdad? Pero cuando llegue la madurez espiritual a su corazón, entonces se va a enfocar en esos principios y en esas convicciones que ahí están y que nadie las cambia, porque es la palabra misma de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos regimos por principios,
y convicciones, nuestra vida va a cambiar. Entonces vamos a poner más atención a lo que nuestro Padre Celestial quiere. Dice mi texto aquí, dice, como hemos visto, Daniel y sus compañeros nos dieron el ejemplo de vivir en obediencia a Dios, regidos por convicciones firmes e inalterables. ¿De dónde tomaron las convicciones? De aquí. Ellos fueron enseñados desde niños, ¿sí? De aquí, de la Biblia. Entonces, estas convicciones son firmes e inalterables. No olvidemos que en algunos casos el Señor intervendrá para resolver un problema favorablemente, pero si tropezamos con dificultades y persecución, siempre estará junto a nosotros. Ahí está el ejemplo de Daniel, nuevamente. ¿Cuáles serán entonces los requisitos para regirnos por principios? Dice aquí, vivir por una causa más grande que nosotros. Vivir por una causa más grande que nosotros. El privilegio de vivir para el Señor Jesucristo y para el reino de Dios y para poder dar testimonio de Él. Ese sería una causa, un requisito, hermano. Entonces tenemos que tener también muy claro lo que creemos. Sabremos que tendremos conflictos. Si obedecemos a Dios y luego dejamos todas las consecuencias en sus manos, tenemos que aprender a sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre. Todos estos puntos son requisitos que nos van a nos van a llevar de la mano para regirnos bajo principios y confiar plenamente en la soberanía de Dios. ¿Sí? Vivir por una causa más grande por nosotros. Acuérdate que a Dios el primer lugar. Y ese es el principal requisito que debemos de tener para dejarnos regir por estos principios de los cuales yo te estoy hablando, para poder tomar esas decisiones sabias. Si nosotros nos dejamos llevar, obedecer, saber que vamos a tener problemas, saber que las consecuencias que pueden venir por dejarnos llevar por estas convicciones, Dios va a tener siempre el control de nosotros, hermano, ¿sí? Porque Él se está dando cuenta entonces que estamos aprendiendo y que estamos eligiendo sobre esas decisiones tan importantes para nuestra vida. Esas decisiones tan importantes que nosotros tomamos son las que nos van a llevar algún día a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros queremos. Principios o preferencias. ¿Cuál de estos dos conceptos describe la base sobre la cual procedemos para tomar nuestras decisiones morales? ¿Cuál? ¿Cuál será el concepto importante que debemos de tomar nosotros para dejarnos regir por la moralidad de la enseñanza de nuestra Padre? ¿Los principios o las preferencias? Hermano, pues esta pregunta te la dejo para que tú la analices, porque no sé en qué punto te encuentras tú. No sé. Tenemos que autoanalizarnos para darnos cuenta, ¿verdad? Reflexionar en la palabra y darnos cuenta en dónde estamos situados. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que no estamos haciendo correcto ante los ojos de nuestro Padre?
Entonces, entrega tus preferencias en las manos de Dios y observa que Él pone en capacidad, que si tú pones en las manos de Dios tus preferencias, Él te va a poner a ti la capacidad para vivir conforme a los principios inalterables y benéficos para tu vida. Amén, hermano. Espero que este mensaje haya quedado entendido, que ahora que ya sabes, ¿verdad?, cómo tomar esas decisiones sabias, pues vaya siempre a los pies de nuestro Padre. Vaya siempre a los pies de Él. Pon, hermano, tus preferencias a los pies de nuestro Padre. Si tú pones tus preferencias a los pies de nuestro Padre, Él va a estar ahí siempre y te va a dar la capacidad para ir transformando tu corazón. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por esta hermosa palabra que has dejado en nuestros corazones. En tus manos nos ponemos para que tú nos permitas siempre tomar las mejores decisiones. Decisiones que vayan siempre basadas en esos principios bíblicos que tú pones siempre al alcance de nosotros, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre mío, y te pedimos que nos des tu bendición, que nos des oído para poder escuchar, que nos des palabras, Señor, para poder entender tus planes perfectos para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que tengas una excelente semana en compañía de tus seres amados y sobre todo con la bendición de Dios.